Buenas noches a todas y a todos. Damos inicio a la sesión 71 de la Escuela Germán Rojas Niño en su quinto año. Hoy nos acompaña la doctora Ana María Soleivi Mejía, presidenta de la Federación de Médicos de Colombia y miembro del Comité de Impulso de la Reforma a la Salud. Compañera Ana María, buenas noches. Tiene usted la palabra. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder explicar un poco todo este tema relacionado con el sistema de salud, que es bien complejo, y la propuesta de reforma y lo que ha pasado con ella, cómo se construyó. Voy a compartir una presentación que tengo acá. Eh, Espérate que me salí de Zoom. Bueno, aquí voy. Me dicen si allí la están viendo. Sí, aquí la estamos viendo, ¿no? Ana María empezaba, sí, ahí ya la estamos viendo. Bueno, entonces, pues ha sido un tema de debate desde febrero del 2021, cuando la doctora Carolina Corcho radica un proyecto de ley que ha sido construido desde la sociedad civil. Ha tenido estudios desde hace más de 10 años en la Comisión de Seguimiento de la sentencia T-760. En el 2008, la Corte Constitucional hace un llamado al Estado porque hay una vulneración del derecho fundamental a la salud a través del estudio de las tutelas que se presentaban en conexidad con la vida. Teníamos que acudir a los juzgados a decir que si no me daban el tratamiento, mi vida estaba en riesgo. Entonces se emite la sentencia T-760 y a partir de allí se conforma un grupo de expertos y conforman la comisión de seguimiento de la sentencia T-760 que ha hecho el estudio durante todos estos años. Pero para poder entender qué es lo que pasa con la reforma, por qué proponemos estos puntos que ya les voy a hablar más adelante, es importante conocer ese arreglo institucional que significó la Ley 100, porque tuvo un tipo de instituciones que fueron creadas de una manera muy particular. Tuvo desde el comienzo, Buenas noches. buenas noches, eh, tuvo desde el comienzo un incentivo perverso a la negación, donde se da un dinero anticipado. Entonces, pues esto permite que unas entidades privadas que reciben ese dinero del Estado para prestar los servicios de salud usen ese dinero de manera inadecuada, como ha ocurrido durante los 30 años, y que esto a través también de postergación de servicios y de negaciones y de barreras y de autorizaciones que tienen que sufrir nuestros pacientes, les permita a ellos usar estos recursos. Pero además, la misma Ley 100 contempla la integración vertical. Esto quiere decir que yo como EPS puedo tener clínicas y contratarme y pagarme. Entonces, esto me pago a unas grandes tarifas. En últimas, termino sacando dinero que es para la salud de los colombianos y lo invierto en mi clínica. Cuando la EPS se quiebra, porque obviamente no va a funcionar algo a lo que no se le está entregando dinero, quedo con una clínica con ganancias y una entidad que debía prestar la salud de los colombianos en quiebra. La Ley 100 también convirtió los hospitales en unas empresas que tienen que ser rentables, en empresas comerciales que deben cumplir una normatividad y ser financieramente sostenibles. Entonces, hay lugares como en las regiones apartadas del país donde el número de la población no es suficiente para hacer que estos hospitales sean rentables. Por supuesto, el objetivo era llevar a la quiebra a estos hospitales y muchos de ellos en Colombia fueron privatizados. En el Valle del Cauca tenemos 5. La tendencia de dirigir el sistema de salud a donde haya mayores ganancias, los precios los ponen las EPS, son en últimas las que controlan el sistema,
controlan los precios, controlan la prestación y de manera muy opaca controlan los recursos porque al ser entidades privadas y tener un velo corporativo, no se les puede hacer ninguna revisión exhaustiva y definitiva de cómo se están haciendo esos manejos. Entonces, el Estado ha tenido que eh, mm, aceptar que las EPS pasen una información financiera y de gastos y pues por supuesto ha perdido el control. Y por último, pues las inequidades, al mercado no le gustan los pobres, entonces no crean sus grandes clínicas en regiones apartadas del país porque allí no son rentables, no les interesa poblaciones del país donde la gente no tiene capacidad de pago y están en el abandono. Vemos, por ejemplo, el hospital de Quibdó abandonado completamente. La gente que debe acudir allí debe transportarse en una lancha 2 horas, esto cuesta, su condición económica no es adecuada, entonces la EPS sencillamente los abandona y se dedica a los centros de las ciudades, a las capitales, principalmente en el centro del país y a ciertas zonas de las capitales donde saben que la gente sí tiene capacidad para pagar. Esto ha sido una lucha de muchos años. Primero esto empieza desde que se debate la ley 100. Yo recuerdo que yo estaba en la Facultad de Medicina y ya hacíamos marchas de protesta porque pensábamos que esta propuesta de ley 100 estaba estableciendo la salud como un negocio que le daba ganancias a unas entidades privadas, las EPS, con dinero público y que iba a terminar convirtiéndose en lo que siempre fue y en lo que tenemos hoy. La Comisión de Seguimiento, con su estudio, propone esta reforma al sistema de salud, pero hubo otros movimientos a lo largo de todos estos años, como la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, ANSA, en el 2011, la Gran Junta Médica Nacional en el 2012, que aún funciona y pone ciertas pautas en el país que le ponen freno a todos estos deseos de los políticos de conservar este modelo de negocio, la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud en el 2013, Salud en el Paro, la Gran Coalición de los Trabajadores y en última instancia tenemos la Cumbre Social y Política por una reforma estructural al sistema de salud que se desarrolló en el 2021 en noviembre 6 y 7, en donde además se presenta un borrador, hubo unas mesas de trabajo con más de 1.400 representantes de organizaciones de la sociedad civil, se construye el documento que se radica. Hubo al final de esta gran cumbre un foro con los precandidatos presidenciales de aquel momento. Se invitó a todos los candidatos. Yo misma les hice la invitación, yo misma los llamé, les mandé el documento. Así que cuando se habla de que no hubo discusión, no es cierto. Obviamente, los candidatos de los partidos tradicionales que defienden el modelo de negocio no participaron y lo dijeron abiertamente que ellos estaban en el propósito de defender el modelo de ley 100. En ese momento participa el hoy presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, y él se compromete con las organizaciones de la sociedad civil a presentar y radicar este proyecto de ley y a defenderlo en su esencia, lo cual agradecemos profundamente, ha sostenido y ha defendido como lo prometió. En el sistema de salud existen dos puntos de inflexión, dos puntos muy importantes para nosotros. Uno fue el desastre de la Ley 100 en el 93, pero luego en el 2015, después de una lucha en la sociedad civil, donde salimos a marchar con batas blancas y protestamos a construir esta ley estatutaria 1751 del 2015, donde ya se establece de manera definitiva salud como un derecho fundamental, porque desafortunadamente en la Constitución del 91 la salud quedó establecida como un servicio público. Muy peligroso porque eso les daba autoridad en lo que hicieron hasta el 2015 y bueno, y aún se hace lo que han hecho las EPS. Tuvo todo un desarrollo garantista, una ley garantista del derecho fundamental, participó la sociedad, quedó claro que no deben haber paquetes de servicios, no pueden decirles a las personas que esto no lo cubre el POS, como le dicen todos los días a nuestros pacientes,
sino que todo debe estar incluido. ¿Qué se excluye? Lo que está en investigación, que no tiene todavía evidencia científica positiva, o lo que es estético, pues no tendría sentido gastarnos el presupuesto de la salud atendiendo cosas estéticas cuando tenemos poblaciones abandonadas y con necesidades. La autonomía profesional hace parte de este derecho de la ley estatutaria. El trabajo digno, porque hoy 80% de nuestros trabajadores de la salud están en condiciones de esclavitud con contratos basura. Tenemos colegas que hace 20 años no salen a vacaciones. Los contratos son por prestación de servicios y a nosotros nos toca asumir el pago de la seguridad social, la pensión. Si nos enfermamos, no tenemos derecho a las incapacidades. Entonces, pues es una tragedia. En la pandemia fue como si se destapara el tapete y viéramos toda la basura que había afuera. Y obviamente los hospitales tienen que tener por encima de su objetivo de lo económico, la rentabilidad social, ese servicio social tan importante que prestan, porque hay lugares del país en donde el hospital público es el único bien, el único patrimonio que posee la población en el Guainía donde puedan acudir. Ese hospital público tiene que estar fortalecido y no empobrecido y quebrado y destruido como ocurre después de la ley 100. Aquí hay unas fuentes de financiamiento del sistema que ustedes las deben conocer porque esto lo plantea la ley, la reforma a la salud. En términos generales, lo que sostiene el sistema de salud son los recursos públicos, las contribuciones de los trabajadores y pare de contar. Las EPS no ponen un centavo para pagar la salud de los colombianos. Por el contrario, a las EPS se les paga de acuerdo con que sean del régimen contributivo o del régimen subsidiado un porcentaje de ese dinero que reciben. Pero además, estas EPS tienen unos afiliados. Cuando yo me afilio a la EPS, no es a una entidad, yo estoy afiliada al Sistema Nacional de Salud y a través de esa EPS ellos se encargan de prestar el servicio. Ellos reciben un pago y reciben el dinero público para que a mí me atiendan mes a mes anticipadamente. Nunca se ha hablado de que ese dinero no alcance. Y hay unas condiciones económicas que ellos deben cumplir y que no lo han hecho, por el cual se han hecho denuncias, ahora les explico. Entonces, hay otros recursos de la salud que van a los municipios y a los departamentos, pero este diseño fue de la Constitución Nacional, no de la reforma a la salud. Entonces, del Sistema General de Participaciones llega un dinero a las alcaldías y a los departamentos. Hoy no sabemos qué se hace con ese dinero. Ellos lo toman para financiar sus campañas, pero no está definida una cuenta aparte sobre cómo se está invirtiendo en salud y sobre todo en promoción y prevención de la salud o en fortalecimiento de hospitales y puestos de salud. Eso no lo hacen, no lo vemos, porque después de la ley 100, todo el manejo de los recursos públicos es opaco. Aquí está el esquema. La PBS es ese plan, ese paquete que prestan hoy las EPS y la UPC, porque estos términos, a mí no me gusta hablar en términos de siglas, pero son muy importantes porque todo el tiempo los estamos oyendo en los medios y ahora les explico por qué. La UPC, unidad que se paga por persona a la EPS, es ese dinero que llega mes a mes anticipadamente. Esta EPS, que está arriba, debe contratar con las IPS, las clínicas, los hospitales, la IPS Confandi, la IPS Sura, el hospital de la ciudad. Esas son las IPS donde están los médicos, las enfermeras, las auxiliares, la bacterióloga, en donde a mí me atienden como paciente. Luego, ¿quién establece cómo se le paga a esa clínica o a ese hospital? La EPS. ¿Quién establece cuándo se le paga? La EPS. ¿Quién establece hoy que hay giro directo cuando las EPS son intervenidas? ¿A quién y cómo se le paga? La EPS, aunque sea giro directo. Hoy
la ley dice, el Estado le entrega la plata a la EPS y la EPS le paga a la clínica o al hospital. Hoy con el giro directo, la EPS dice a quién y cómo se le paga. Entonces, el Banco del Estado, que se llama de la Salud, que se llama ADRES, la administradora de los recursos públicos de la salud, le paga directamente a la clínica y al hospital, pero hay un problema. Hay un porcentaje, y ahora se los muestro, de clínicas y hospitales que hacen parte de estas redes integrales de las EPS. O sea, los dueños de las EPS son dueños de algunas clínicas. Entonces es obvio que el direccionamiento del pago de giro directo va a sus clínicas. No lo van a direccionar a la clínica chiquita que está necesitando urgentemente. Están sometidos a facturación, servicios rentables, con la idea de la sostenibilidad financiera, pero todo es un discurso para hacer, para validar que se vulnere el derecho dentro de la ley. ¿Qué sucede con estos servicios en los hospitales? Tenemos lugares en el país en donde, como el servicio de partos, ginecología, pediatría, que ustedes han oído recientemente en las noticias, no son rentables, entonces se cierran y ponen a las mujeres embarazadas a viajar 2 horas de una ciudad a otra para que los atiendan en otro hospital. Porque en el de su ciudad, según la ley 100, debe ser rentable, pero no lo es. En cambio, estos hospitales, para sostenerse más o menos, empiezan a contratar servicios y vemos rayos X de una entidad, unidad de cuidados intensivos de otro, generalmente el político de turno, unidad de cardiología de otro, y se vuelve como un centro comercial. El problema es quién asume la responsabilidad sobre el paciente en un hospital que ha alquilado los servicios a muchos sectores. Esta ley 100 finalmente no tiene mecanismos de regulación, poca vigilancia. Vimos cómo el doctor Fabio Aristizábal, superintendente nacional de salud del gobierno pasado, que es la instancia de inspección, vigilancia y control, hizo parte de las aseguradoras y luego hace parte de la entidad de instrucción, vigilancia y control. Así que era una puerta giratoria, se cooptan funcionarios, el Estado pierde todo el poder sobre el sistema, no hay en 30 años un sistema de información que nos permita saber cómo se pagó, cuándo se pagó, qué costo tienen las tarifas. Apenas ahora, afortunadamente, tenemos un gobierno que se ha preocupado por esta realidad. Entonces, hasta me quedó muy oscura. La autonomía médica, la gente lo tiene que saber. El médico ni me mira. El médico me dijo que solo me atendía un motivo de consulta. Tenemos el tiempo medido. Cada 8 días nos llaman a decirnos que no podemos formular, que no podemos remitir, que la incapacidad no puede ser de más de 2 días. Hay una fuerte presión de las entidades, de las EPS, para que no hagamos, porque eso significa ganancia para ellas. Pero además, en caso de que haya una demanda, es el médico quien la asume porque la entidad le rebota al médico. Esto es una tragedia en estos 30 años. Este sistema, como modelo de negocio, ¿qué ha hecho? Pues que la salud esté profundizando las inequidades de uno de los países más inequitativos del país, que se vulnere el derecho fundamental a la salud, que los trabajadores estemos esclavizados, que haya una desarticulación del sistema. Yo estuve en La Guajira y tuve que presenciar remisiones de Riohacha a Valledupar. Aquí en Pereira, valoración por oncólogo de Pereira a Villavicencio, cuando en Pereira hay oncólogos, porque las EPS direccionan los servicios hacia sus propias clínicas donde les es rentable el asunto. No hay información ni oportuna ni confiable, no hay inspección, vigilancia ni control. Los servicios son inequitativos y desiguales. Ustedes en el norte de Bogotá encuentran todas las clínicas y en el sur no encuentran nada. En Cali, en Medellín sucede lo mismo. Las barreras de acceso, a la gente le dicen que tiene que ir al ortopedista a 2 horas de camino y esto significa transporte, compañía, si es un adulto mayor tiene que ir acompañado, almorzar, bueno, todo lo que significa dificultades para el paciente acceder. Y si vamos a hablar de regiones apartadas del país, como les conté del Chocó, pues la gente se tiene que desplazar en una lancha y tiene que ir 2 horas por el río
y esto tiene un costo y a veces llegan y el médico no está, a veces no hay medicamentos, barreras de acceso y obviamente esas redes que no funcionan. Quisieron culpar a este presidente de la emergencia, de esta gran crisis del sistema de salud, pero olvidaron que en el 2009 el expresidente de entonces declaró una emergencia en salud que afortunadamente la Corte Constitucional declaró no pudo prosperar porque es un problema estructural. Las crisis de las EPS han dejado a miles de personas sin servicio. Esta noticia es del 2016 y la pongo allí porque hoy vemos que este medio de comunicación olvida la historia. Aquí, ¿cuáles son las funciones de estas EPS y por qué me enfatizo tanto las EPS? Porque son el problema de la reforma. Ellas deben cuidar el riesgo financiero. Hemos visto las denuncias que hay sobre los desfalcos del dinero público de la salud que han realizado estas entidades. La gestión del riesgo en salud, tampoco hemos visto los indicadores de sífilis neonatal, congénita han aumentado. Los servicios desarticulados hablan de la calidad, ¿cuál calidad? Cuando todos los días hay quejas en la Superintendencia de Salud, hay tutelas reclamando el derecho y alardean de la cobertura universal, pero tenemos 633 municipios sin un puesto de salud, pero eso sí, esa población, ese dinero para atender a la población sí le está llegando mes a mes anticipadamente a esa EPS. 633 municipios hoy en Colombia tienen carnet de EPS y no tienen un puesto de salud a donde acudir. Aquí está una denuncia que hizo la Superintendencia Nacional de Salud, en donde están los requisitos financieros que deben cumplir las EPS y que no cumplen, y dentro de ellos están las reservas técnicas, y las reservas técnicas son ese dinero que se guarda cuando yo soy un paciente, el Estado le entrega la plata a la EPS para mi atención, pero yo no voy. Yo no tuve que ir a la consulta, entonces la EPS guarda un porcentaje de ese dinero de cada paciente y lo debe tener en una inversión visible para cuando se presente la contingencia poderlo sacar. ¿Qué ha denunciado la superintendencia? Y dónde está la plata.com, un proyecto ciudadano que ha hecho estudio de estos estados financieros y encontraron hasta ahora 13.7 billones de pesos que ellas han tomado, pero que no aparecen ni en la caja, ni en inversiones, ni en ninguna parte. O sea, nos han robado. Esa es la palabra. Aquí está el informe de la Contraloría que coincide y esto es de hace unos meses. La Contraloría sacará un informe actualizado pronto, según lo anunció. Ya tiene un retraso de 2 meses porque lo anunció para marzo. Aquí tenemos cuando una EPS hace realmente sus reservas técnicas, no tiene por qué quebrarse. Salud Total, la línea que ven azul, es cuando hacen sus reservas, las invierten y al invertirlas, eso les va a generar unas ganancias que ayuda a que se sostenga la EPS. No voy a entrar en minucias contables, pero por ejemplo, veamos a Sanitas que no hizo las reservas técnicas, tomó el dinero, pero no lo invirtió, no sabemos a dónde se fue esa plata. Y por supuesto, es una entidad que no tiene reservas técnicas guardadas visibles y sus gastos, lo amarillo aumenta, pero no tienen con qué sostenerlos. Entonces, en últimas, termina quebrándose. Pero desafortunadamente, para las EPS, quebrarse también es negocio. Aquí es una prueba de un arqueo de caja, esto no lo voy a mencionar, pero sí quiero contarles esto de lo que significa la integración vertical. Tener contratadas con mis propias clínicas en el país, con las clínicas de las EPS, ha significado, registradas en total de entidades que atienden pacientes, clínicas, hospitales, 11.370 en todo el país. En el 2021 habían 537 a las que se les pagaban el 81% de ese dinero público de la salud. El 81% son 60.5 billones de pesos. 537.
cuando se hace este análisis en el 2023, encontramos que eran ya 309 y estaban facturando el 76% del gasto. O sea, cada vez más poquitas clínicas y hospitales reciben la plata, pero hay registradas 11.370. ¿Qué pasa con esas otras? Pues esas otras son estas que están en rosado, que están en crisis y que están al borde de la quiebra porque no son parte de las entidades que sí hacen parte de las EPS, de las cuales las EPS son dueñas. Aquí les explico por qué quebrarse, liquidarse es un negocio. La primera línea, Café Salud, sus deudas reclamadas eran de 8.8 billones de pesos. ¿Cuánto pagaron? 4.69% de esa deuda. De esos 8.8 billones, solo pagaron 4.69. Y lo mismo pasó con Saludcop, pero lo peor, bajo la más absurda impunidad. Aquí tenía, no lo tengo, tenía otra gráfica para mostrar los beneficios de esa integración vertical. Entonces, ¿qué tenemos acá? El mejor negocio es la liquidación, porque se van, se llevaron la plata, tienen velo corporativo, no sabemos quiénes son los dueños, no podemos intervenir sus bienes porque la ley dijo que tienen velo corporativo, hemos pedido que se les levante ese velo, entonces se van en impunidad. Vimos cómo Carlos Palacino está en Miami, a pesar de que ya se ratifica su condena, deudas que no pagan, clínicas pequeñas, instituciones que hicieron todo su esfuerzo para atender a los pacientes, se quebraron porque estas entidades no pagaron, incumplieron la ley, no hicieron reservas técnicas y además acuden a un programa de reorganización institucional en donde es como la manera legal, entre comillas, de irse del sistema debiendo plata, pero quedando bien. Aquí hay, bueno. Y por supuesto, las investigaciones de la Contraloría a las EPS liquidadas y de malas prácticas que cometieron nunca se vieron hasta este gobierno que ya empezamos a destapar, a levantar ese tapete que tenía toda esa basura guardada y que por poca información, porque además es un sistema muy complejo, no sabíamos. ¿Ve esto que me pegó? Listo. Y tenemos hoy a una procuradora que parece más una juez actuando como un obstáculo contra la claridad de este sistema, contra las deudas que hay de las EPS, contra el mal funcionamiento del sistema. Tutelas de 99.76% que están reclamando de ese 99.76%, 70 reclaman ese paquete de salud que está obligado la EPS a prestar. O sea, para lo que fue contratada, su obligación contractual. Más de 2 millones de quejas de PQRs en la Superintendencia de Salud, de las cuales 600.000 tenían riesgo de vida la gente. Hoy, desafortunadamente, la superintendencia ha tomado un giro diferente. En manos del doctor Ulay Beltrán pudimos conocer esta realidad. Hoy vemos un manejo opaco nuevamente, con direccionamiento a la EPS y se perdió un trabajo tan importante de clasificación de PQRs. Un asunto de politiquería de la más cruel porque la gente está sufriendo. La mortalidad materna, para hablar de los indicadores de salud, ha aumentado cuando estamos en el siglo XXI y cuando hay todo el desarrollo, todo el conocimiento de programas de salud para evitarlo, aquí aumentan y por supuesto las deudas de las EPS. Si no hay equidad, no vamos a tener paz en este país. Hoy, por ejemplo, en Uribia, mueren 40 veces más los niños que en el resto del país. En el Pacífico, la gente está sufriendo de paludismo y hay campañas para trabajar, pero no se ejecutan porque al mercado que controla este sistema de salud no le interesan los pobres. Y lo que estamos haciendo es un sistema ineficiente, un gasto que no sirve, gastamos más plata
por menos servicios y peores resultados. El mismo modelo no funciona para todo el país. No es lo mismo decir que vamos a tener un sistema de salud en La Guajira, donde hay una idiosincrasia particular, unas condiciones geográficas particulares, o en el Chocó o en la región andina. No puede ser un sistema basado en la demanda. Esto quiere decir que se paga al hospital si la gente va, pero si en el Chocó, por ejemplo, la gente no puede ir al hospital, ese hospital no va a tener pago. Pero la función de ese hospital es servirle a la sociedad, entonces debe ser por oferta. Y aquí cambia el paradigma del sistema, y es que si la gente no puede venir al sistema, el sistema tiene que ir a la gente. Y se tienen en cuenta estos aspectos que permiten que la gente pueda crecer sano, con nutrición, con agua potable, con alcantarillado, con una vivienda digna, que antes no se miraban sino como agentes sociales y políticos. Incluso hoy los políticos argumentan que esto no le corresponde a la salud. Pues claro que le corresponde. ¿O cómo vamos a combatir la desnutrición de los niños en La Guajira o en el Chocó o incluso en algunas capitales del centro del país si no sabemos qué comen y no garantizamos esa nutrición de sus primeros 5 años, por dar un ejemplo? Este sistema se tiene que reorganizar. Hoy está enfocado en la alta complejidad. Esto quiere decir que a la gente, a la EPS le conviene porque tiene sus clínicas de alta complejidad, de problemas cardíacos, de diálisis, de trasplantes renales, pero olvidaron, porque no les da dinero, la citología, el antígeno prostático y estas medidas de prevención de la salud. Entonces tenemos que cambiar la pirámide del sistema, invertir más en estas medidas de cuidar a la población sana para que se conserve sana y no hacer todo el esfuerzo para que se compliquen y les dé el infarto y poder hacer el cateterismo y la cirugía coronaria y la diálisis, que eso es a lo que le apunta el sistema. Le sale mejor atender un paciente con cáncer de cuello uterino que hacer 2000 citologías. Les conviene más como ganancia. Y obviamente la descentralización, y hay que buscar mecanismos contra la corrupción, y esto pasa por un manejo transparente de los recursos y esto pasa por participación social. Aquí tenemos quiénes son los dueños de los medios de comunicación. Por eso escuchamos tantas mentiras, que vamos a volver al seguro social, que van a destruir todo, que a la gente le va a tocar pagar su sistema, sus consultas, su medicina, todo porque tenemos unos agentes económicos y unos medios de comunicación corporativos que controlan la información o la desinformación en este caso, llenando de miedo y de mentiras a la gente. Estos son solo unos cuantos de los foros que hicimos en el país con Carolina Corcho. Estuvimos en todas partes muchas veces, llevamos mucho tiempo hablando de esto y sin embargo ustedes escucharon que el proyecto de reforma no se debatió, que los pacientes no tuvieron participación, que los médicos no lo conocían, pero los médicos participaron. Hay grupos de médicos como el Colegio Médico Colombiano o sociedades científicas que se han opuesto abiertamente a la reforma. Y este es el modelo que yo amo, me encanta. Tiene unos ejes que son la interculturalidad. Yo tengo que tener presente que en La Guajira el niño debe estar sobre la tierra, porque allí en su contacto cercano con la tierra o en una hamaca, de acuerdo con su cultura, yo debo ser respetuoso de ese saber ancestral sin decir que no lo voy a atender con la medicina basada en la evidencia, porque aquí viene la otra polémica. No, es que nos van a poner en manos de chamanes y de curanderos, eso no es cierto. Vamos a ser respetuosos de la interculturalidad y el tratamiento tiene que ser igual para todos. Hoy tenemos dos puertas de entrada. Si usted tiene medicina prepagada o un plan complementario, usted entra a una puerta, la sala de espera tiene poltronas, aire acondicionado, le dan hasta café. Si usted no tiene eso, entonces espere en la mesa, en la silla rimas, 10 horas o lo que le toque, porque tiene que atenderlos a ellos primero porque se salta en la fila. Esa es discriminación por su capacidad de pago.
Y obviamente el derecho fundamental va ligado a la dignidad. Está centrado en la persona. Yo pertenezco, a mí, ¿dónde me atienden? En un centro de atención primaria. ¿Dónde me atienden? En la clínica de mi ciudad, en el hospital público de mi pueblo. Ese será mi centro de atención primaria. Tendrá una población determinada, máximo 25.000 afiliados. Eso no es un centro de consulta médica, es el centro de cuidado de la población. Allí en el centro de atención primaria que ya existe. No estamos diciendo nada diferente. Vamos a destruir donde los están atendiendo a ustedes y no van a poder esperar a que construyan. Eso no es cierto. A mí me atienden en un centro de una EPS acá. Allí seguiré yendo. A la EPS Compande. Allá iré. Seguirá siendo mi centro de atención primaria. Tendrán una población. Escojo el que me queda cerca de la casa y será mi centro de cuidado. Pero yo tengo allá mi médico, pertenecen a él mi núcleo familiar, los que viven en mi casa, no es que mi mamá vive en Cali y yo vivo en Tuluá, no, pues su mamá va a un centro de atención primaria en su ciudad. Entonces, mi centro de atención primaria, llego donde mi médico me cuida. Si yo no puedo ir donde mi médico va a mi área rural y atiende a la población con estos equipos de salud territorial. Y ese equipo de salud territorial llega a una comunidad rural grande y se encuentra que no tienen agua potable. Entonces viene un trabajo conjunto con las autoridades locales para resolver el problema de agua potable de esa comunidad. Entonces aquí tenemos el enfoque de la persona, de la familia y de la comunidad e involucramos un nuevo concepto, intersectorialidad. Este plan piloto lo lanzó Carolina Corcho en Aracataca junto al presidente y es bellísimo. Se han encontrado cantidad de personas que nunca en su vida habían ido al centro de atención y que la EPS le había importado un comino que hubieran mujeres adultas que nunca se hubieran tomado una citología o una mamografía o niños que nunca se hicieron sus controles de crecimiento y desarrollo. Entonces aquí involucramos la familia. Él ha encontrado, por ejemplo, casos de violencia intrafamiliar y viene bienestar familiar, comisaría de familia y participan. Intersectorialidad. Luego yo voy a mi centro de atención, mi centro de cuidado, el centro que me cuida a mí y cuida a mi familia. Y resulta que me encuentran que tengo que ser valorada, operada por un especialista. Pues existe unas redes complementarias, integradas, cercanas a mi territorio, no esto de que de Riohacha, a pesar de que en Riohacha hay ortopedistas, los mandan a Valledupar porque la EPS tiene su clínica y sus ganancias allá. No, este paciente debe ir en Riohacha, lo atiende el ortopedista y hay un centro dentro de mi centro de atención primaria, dentro de mi CAP, hay un centro de referencia y contrarreferencia. Entonces, yo soy el médico, me llegó el niño, sospecho que tiene una apendicitis, llamo al centro de referencia, digo, miren, aquí tengo un paciente que creo que tiene una apendicitis, necesito que lo vea el cirujano y en la misma ciudad, si es posible, si está, lo recibe el cirujano, lo examina, lo opera sin autorizaciones y en una oficina de contrarreferencia me lo mandan y me dicen, mire, lo operamos, le encontramos esto, entonces yo me encargo de cuidar mi paciente, ese es un niño que yo debo cuidar y esas son las redes integrales, integradas, que incluyen enfermedades huérfanas, enfermedades raras, incluso con una cuenta especial destinada para ese oficio. Y los hospitales públicos se fortalecen porque, como les expliqué anteriormente, es un bien social para la población. ¿Quién coordina que estas redes se formen, que se hagan bien, que funcionen bien? Pues lo que hoy son EPS
se convertirán en gestoras de salud las que cumplan con las condiciones, que son solamente 4. En este acuerdo que hubo durante las 100 horas de diálogo con el presidente, que fue un trabajo exhaustivo, sale un nuevo documento concentrado, ya les voy a hablar de él. No sabemos cuáles son las condiciones. Según ese documento, se respeta esta función de coordinación de las de las gestoras de salud, que son hoy las EPS. En conclusión, lo que el presidente ha conservado dentro del proyecto es la mancomunación de los recursos, todos los recursos de la salud, del presupuesto general de la nación y de los aportes de los trabajadores van a una cuenta del ADRES, la Administradora de Recursos de la Salud. Hay una administración pública de los recursos públicos, ya no se le entrega la plata a las EPS que son privados, sino que es la administradora, la ADRES, quien se encarga de pagar. Un manejo desconcentrado de los recursos, atención primaria tiene que ser el eje y la intersectorialidad. Pero ¿qué pasó? El proyecto de reforma pasó en Cámara después de 9 meses de discusión, de 54 audiencias en todo el país, aparte del trabajo que nosotros habíamos hecho, que Carolina Corcho había hecho en todo el país. Y llegan al Senado y estos señores de estos partidos, financiados, campañas financiadas por EPS, como el Grupo Keralty, dueños de Sanitas, el Grupo Suramericana, que les aportaron dinero, denuncia que hizo el senador Wilson Arias. Hundieron el proyecto sin discutirlo, sin presentar argumentos en contra. Lo hundieron haciéndole el favor a sus financiadores. Esperamos que la población les cobre. Se archiva porque hay un extremismo de derecha irracional. Ellos, en esta postura de poder recuperar el poder, eh, vuelven este tema de la salud, que es una crisis donde la gente sufre y se está muriendo, un asunto político y de izquierda, y lo llaman el coco que hemos escuchado, castrochavista, socialista, con lo que asustan a la gente porque ni siquiera tienen claro el concepto. Un centro que le hace el favor, vimos a Catherine Jubinao, Catherine Miranda, todo ese centro que realmente no era un centro, sino también una derecha, dándole aire a esa extrema derecha. No se pueden construir acuerdos para resolver la crisis porque a estos partidos no les importa la gente, les importa seguir haciendo extractivismo del dinero público de la salud, los medios propagando mentiras. Por encima de la Contraloría le dieron preponderancia a las mentiras y no se mostró la realidad de este desfalco que iba en 13.7 billones de pesos de reservas técnicas. Empezaron a argumentar que ese dinero que se paga por paciente anticipadamente y mes a mes era insuficiente, pero hasta ahora, después de 5 meses de trabajo, no pudieron demostrarlo. El costo de las tutelas lo paga el gobierno, esto no lo pagan las EPS. La tutela ordena a la EPS hacer la cirugía y ese costo va por otra cuenta que se llama presupuestos máximos y hoy la ADRES está al día en las deudas porque también les gusta decir que es que no les pagan. Nosotros hicimos una rueda de prensa, la doctora Carolina, estuvo el presidente de los grupos comunales, estuvo el presidente de la CUT, hicimos una denuncia ante los medios de comunicación y lo radicamos a todos los entes de control para que se haga una auditoría forense a las EPS. Estamos esperando los resultados. Yo soy positiva, la fiscalía hoy tiene otro tono, esperamos que así sea. Los estados financieros de las EPS han mostrado que ellas no pagan absolutamente nada. ¿Y cuál es el problema de que no tengan esas reservas técnicas? Entonces se quiebra la EPS. Yo soy otra
Los pacientes se deben pasar a esta otra porque necesitan ser protegidos en su seguridad social, pero a mí no me pasan esa reserva para yo poder asumir el costo de ese paciente que llega y por supuesto, la EPS que lo recibe entra en un desequilibrio financiero porque lo que le debían entregar no se le están entregando. La propuesta que se presenta en un documento público el 24 de abril de este consenso y este diálogo tiene 47 artículos, conserva el concepto de aseguramiento social, esto es, los que podemos aportar al sistema, subsidiamos a las personas que no pueden, por cualquier razón, porque no tienen trabajo, por lo que sea. Ese sistema de aseguramiento social se respeta, que es tal vez el punto positivo de la ley 100 y hay que reconocerlo, lo demás es un desastre. El modelo debe ser preventivo, predictivo y con una atención primaria en salud, porque si seguimos en el alto costo, tenemos poblaciones muy enfermas, gravemente enfermas, y un sistema que no tiene la capacidad económica para sostenerse. Entonces, en últimas, esto va a ser un caos. Necesitamos que la gente crezca sana, la manera de prevenir que se enferme y estar atentos en esta estrategia de atención primaria en salud para cuidar estos factores de la salud que permiten que gocen de salud en el sentido positivo de estar aliviados. Territorialización, porque no es lo mismo la política emitida desde Bogotá, en donde dicen, bueno, vamos a cuidar los accidentes de tránsito en La Guajira. ¿Por qué? La Guajira tiene problemas de desnutrición, problemas de falta de agua y otro tipo de enfermedades que esa política no le va a servir. Cada región tiene unas necesidades particulares y hay unos consejos territoriales que definen esas necesidades y los pasan a un gran Consejo Nacional de Salud, que es en últimas quien establece cómo se va a desarrollar esa política, pero de acuerdo a esas necesidades territoriales. Este Consejo Nacional de Salud ya existía, es la participación de los pacientes, de los trabajadores, del gobierno, de las empresas, en donde a todos con sus intereses, el interés es la salud, entonces va a ser mucho más difícil que quieran meter negocios turbios para llevarse el presupuesto. Debe haber un sistema de información público, interoperable. Yo puedo entrar, cualquier ciudadano. Esto tiene que ser información pública, donde yo me dé cuenta cómo está siendo manejado el presupuesto, cuánto cobran por una endoscopia, cuántas endoscopias mandó el centro de atención que me cuida a mí. Ese tipo de información yo debo tener acceso a ello. La ADRES, un fondo de recaudo único que ya existe, se creó en el 2015, no es la verdad que vamos a destruir todo, que esto va a ser el caos, ya existe desde el 2012 y se conserva con una cuenta de atención primaria, porque esto es además un mandato de todos los sistemas de salud mundial, porque el alto costo no hay manera de sostenerlo, y una cuenta para fortalecer los hospitales públicos, unos servicios complementarios en redes y, por supuesto, gestoras de salud y vida que deben presentar un programa para decirle a la superintendencia que lo debe aprobar y decirle, mire, yo ya no tengo deudas con clínicas y hospitales. Este proceso de transición se demora 2 años, no es tampoco ni improvisado, ni estamos inventando nada. Hemos visto modelos de otros países donde funciona muy bien. De hecho, yo me reuní con el presidente del Colegio Médico Español y me decía, mire, el mejor regalo que España se ha dado es un sistema de salud público. Les ha costado defenderlo en estos tiempos de neoliberalismo. Las funciones de las gestoras de salud serán coordinadoras y dentro de esas funciones están las auditorías de las cuentas de mi centro de cuidado, porque no voy a decir centro de atención, el centro que me va a cuidar y va a cuidar a mi familia. Harán auditorías y programas de coordinación. Funciones, 24 funciones que ya estaban establecidas, que vuelven y las establecen, pero ellas no peleaban por eso. Ellas peleaban por el pago, porque nosotros decíamos que el pago debía ser 5%,
pero sí no hay gestión nosotros decíamos 3% como un incentivo. En realidad no deberíamos ni pagarles. Yo era todavía más radical. Las gestoras no deben existir, pero bueno, había que negociar este punto, pero no negociamos la esencia, que es la administración pública de los recursos públicos y el capítulo obvio, ni siquiera lo menciono acá porque es obvio de las condiciones de los trabajadores de la salud. Pero ellas querían que se les pagara un porcentaje de ese dinero que les llega, entonces se llega a un acuerdo del 5% con una condición. Si la calidad de la atención y de la coordinación de las redes no funciona, se les descuenta un porcentaje y si esto es repetitivo, salen del sistema. Tengo muchas esperanzas de que fracasen, así como fracasaron siendo EPS. Bueno, muchísimas gracias y estoy atenta a las preguntas. Doctora, ¿me escucha? Sí, señor. Acá, un momentico que no me quede copiar, acá ya listo. Es que aquí en el chat tienen dos preguntas. El compañero Wilson dice, ¿qué función cumplen las gestoras de salud? Gracias por la explicación. Creo que ya la respondió. Sí, sí, esta ya quedó respondida. Sí. Son Y coordinadoras y hacen auditorías de las cuentas. Ustedes hace poco escucharon el escándalo que se les iba a girar directo a mi centro de cuidado, a los hospitales y a las clínicas sin auditoría, que eso era una locura. Pues resulta que sí tienen auditoría. Esa es parte de las mentiras que les dicen a través de los medios. Y aquí hay otra pregunta. a usted ya la está viendo, bueno, ¿se la digo o usted la lee, doctora? Tiene la Mauricio, tranquilo. Dice de parte de Germán Gutiérrez, que es un compañero nuestro, dice, ¿hasta dónde llega la superintendencia de salud? Y cuenta un pedazo de la historia de él. Trabajo en un hospital que no le están pagando a los trabajadores de la salud. Se cuelgan 2 y 3 meses. La supersalud, ¿qué puede hacer? ¿Puede hacer algo? Aquí hay un problema. Las CPS a los hospitales les dicen que la ADRES no les ha girado el dinero. La ADRES sí les ha girado y las CPS son las que no les están pagando. Cuando ya hay giro directo, ustedes tienen que averiguar si hay giro directo. Si hay giro directo y el hospital recibió la plata, ahora nos toca preguntar por qué el director no les está pagando. Porque aquí hay un manejo político. Miren, yo estuve en una audiencia con el superintendente Ulay Beltrán, con el director de la ADRES, Félix Martínez, y con, no me acuerdo qué otro funcionario estaba. Ah, con Alfredo Mondragón, el representante de la Cámara, que era el ponente del proyecto de reforma. Estuvimos en un hospital en Cali, en la S Oriente, y la gente discutía por qué a los trabajadores no les pagaban. Y ustedes no me van a creer que el director de la ADRE les mostró las cuentas pagadas y el director del Hospital Universitario del Valle se sostenía que no les habían girado la plata. Es un descaro, pero esto tiene que ver con el manejo político que están haciendo estos clanes que controlan la salud en las diferentes regiones. Y tiene que ver, yo por ejemplo, estoy ahora en una ciudad del Valle, donde el hospital, aparte de privatizado, acaba de ser entregado al HV, y en la ciudad donde vivo, la gente tuvo una alta votación por la gobernadora. Así que, ¿de qué nos quejamos? Eh, Compañero, ¿alguno tiene alguna otra pregunta? Germán, el micrófono no se le escucha, Germán. ¿Alguna compañera o compañero? ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, un poquito más duro. Bueno, buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. A ver, doctora, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención.
la salud. A ver, en vista de los errores garrafales que se cometieron para las elecciones de alcaldías y de gobernaciones, prácticamente el Estado, la presidencia, no quedó con amigos en ninguna parte, en ningún municipio. Y el poder local sigue siendo manejado por los mismos sinvergüenzas de siempre. Ujú. Yo he tenido oportunidad de ver, por ejemplo, cómo apenas asumió la nueva alcaldesa en donde yo estoy, inmediatamente echó a todo el mundo del hospital y empezó a traer su gente. Gente que en muchas ocasiones ni siquiera es idónea para ejercer las labores de salud que se necesitan. También he sido testigo de que ese programa de APS, eso es un negocio también de las alcaldías. Eh, eh, Contratan un montón de personas, les ponen unas metas, lo importante es que maquillen esas metas y ya, con eso quedan. Por eso hacía yo la pregunta, la Superintendencia de Salud, ¿qué puede hacer? A mí me gustaría, ya que Superintendencia pertenece a Presidencia, que por zonas hubiera compañeros del pacto histórico que tuvieran acceso a la superintendencia para poder trabajar y ayudar a vigilar y ayudar a reportar y ayudar en la implementación de esa reforma, ¿sí? Pero la verdad es que yo veo que es muy difícil acceder a los compañeros de presidencia. Es terriblemente difícil, ¿sí? Entonces, vuelvo y pregunto, ¿la superintendencia de salud no puede hacer nada? Hermano, te cuento, hasta que estuvo el doctor Ulay Beltrán, teníamos una superintendencia muy poderosa y muy fuerte, con mucha resistencia en el interior, porque el mismo sindicato de la superintendencia pertenece al Centro Democrático. Estábamos en ese proceso cuando repentinamente nos cambian el superintendente, con el cual yo incluso escribí un artículo muy fuerte criticándolo en la revista Sur, porque desmontó todo lo que se venía haciendo. Ya hoy no hablamos de la superintendencia como antes, porque se le entregó a un poder político del Partido Verde, se politizó, y esa es una de para mí es una de las mayores críticas que yo tengo contra este gobierno. La salida de Carolina Corcho por solicitud de los partidos conservador, liberal y el partido de la U, porque iba a discutirse el proyecto de reforma a la salud y no se hizo. Y luego sale el superintendente de salud, el doctor Ulay Beltrán, que venía haciendo un gran trabajo por darle la institución de inspección, vigilancia y control a un grupo político que no hace sino torpedear el proceso de reforma. Yo no le tengo fe a esta superintendencia. Gracias. Nos pide la palabra la compañera Zuli en Bucaramanga. Zuli tiene la palabra. Sí, buenas noches, Prende doctora. la cámara. Sí, ya, espera. Déjate ver, Zuli. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Una inquietud, doctora. En caso de que ya el próximo año nos aprueben la reforma, tengo una inquietud. ¿Cómo hacer? Pues yo estoy en Bucaramanga y aquí prácticamente tenemos todas las especialidades, porque aquí hay un buen sistema de salud en Bucaramanga, por lo menos se consiguen todas las especialidades. Mi inquietud es, con la nueva reforma, ¿cómo hacer para garantizar que los médicos especialistas estén en cada uno de los municipios para evitar lo que usted comentaba al principio, de que la gente no tenga que trasladarse a otros municipios para recibir alguna atención de una especialidad? Porque también he sabido que los médicos, cuando ya son especialistas, no quieren estar en pueblitos, quieren estar en ciudades grandes donde de pronto tengan otros ingresos adicionales. Bueno, no sé, en los pueblos siempre ha habido ese déficit de médicos especialistas. ¿Cómo Zuli, hacer para que los médicos vayan a esos municipios? A todos, bueno, pues. existen, primero me encanta que seas tan positiva que la reforma va a pasar.
Yo la estoy viendo bien difícil. No se ha presentado el proyecto con llamado de emergencia. Después del 20 de julio no le veo esperanzas, pero nosotros como sociedad tenemos que presionar y lo vamos a hacer. Los especialistas no van a las ciudades pequeñas porque es que si a mí me pagan por hora 15.000 pesos, olvídate. Yo tengo que trabajar en 3 instituciones y no puedo viajar a un pueblo para ir a hacer la consulta. Me toca buscarlos dentro de la misma ciudad. Lo que proponemos es unas tarifas, un manual tarifario que le permita al profesional tener unos buenos ingresos. No estamos hablando de ser millonarios a costa de la atención, pero también hay lugares apartados en donde se puede tener ayudas de telemedicina y todo esto que ya existe. Se está desarrollando un programa para llevar especialistas a regiones apartadas, un programa piloto. Yo hago parte de ese proyecto. Y cuando uno le cuenta al especialista que va a poder hacer una consulta integral, que la va a hacer en el territorio, con la gente, no te imaginas la alegría que da poder ejercer la medicina como debe ser la medicina. Entonces yo en ese sentido soy muy positiva en cuanto a que los médicos están dispuestos a ir, pero obviamente si yo tengo que desplazarme y necesito pagar mi especialización, que vale una millonada, pues me quedo en la ciudad y trabajo en 3 clínicas. Eso va a cambiar. Eso va a cambiar y pues ojalá pase la reforma. Yo lo veo muy duro, muy duro. Estamos esperando que la radiquen. Doctora, fe, hay que tener fe. Doctora, ¿no? Este gobierno llegó a cambiar la historia en Colombia y lo vamos a hacer. Con la ayuda suya, con su conocimiento, lo vamos a lograr. Mauricio, Compañeros, es que aquí hubo un cambio ya en el país. Colombia no vuelve a ser la misma. no vuelve a ser la Los misma, eso es verdad. colombianos estamos hablando de los derechos constitucionales, hablamos del derecho al trabajo, a pensionarnos, a la salud. Este país ya no vuelve a ser el mismo, ya cambió. Aunque lo quieran volver a hacer, quiere que vuelva a ser el mismo. Pero ya no Así es, tiene reversa, el cambio no tiene reversa. exacto. Compañeros y compañeras, la compañera Ana María, aquí le decimos compañera a nuestros invitados, tiene algún compromiso, entonces yo quiero que enciendan la cámara, por favor, todas y todos. Ustedes ya saben para qué es. Abran el micro. Ah, doctora, de pronto a nuestro decano Javier Falla. Ahí, Oh, mucho Hola, buenas noches, gusto. tío Mauricio. ¿Cómo están? él es Aquí nuestro había decano. alguien para allá. Yo vivo en Cartago. Ellos Hola. son allá. Soy primo de Álvaro, William y Diego. Claro. Ah, qué gusto conocerlo. De pronto resulta Igualmente. familia. Así es. Bueno, doctora, nosotros pertenecimos al movimiento 19 de abril, M19, y siempre nos enseñaron a dar el agradecimiento al que nos aporta conocimiento. Entonces, humildemente, nosotros le queremos, abren los micrófonos, queremos darle este aplauso por su compartir. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena, muy buena. Doctora, y por aquí el decano, por el interno, me acaba de decir que, como yo ya tengo el teléfono suyo, la invite a otra sesión en un tiempo cercano. No, yo estoy para servirles. Estamos, porque es que esto es entre todos. Sí. Muchísimas Bueno, gracias. doctora Ana María, compañera Ana María, muchas gracias por su aporte. A todos y a todos, buenas noches. Nos vemos entre 8 días. Es que esto parece una religión. Nos reunimos cada 8 días. Chao. Gracias. Feliz Gracias. noche, Gracias. muchas gracias a ustedes. Muy amable. Gracias por la claridad en la exposición. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.